Radioteca. La Yapa de la mañana. Dijo la vieja gitana. Bueno, con esta música, con la cortina que pusimos, ¿qué anunciamos? Que como todos los últimos viernes de cada mes tenemos un poco de magia, porque de eso se trata. El Moronao, Movimiento Rosarino de Narración Oral, nos trae la magia de las palabras. Y hoy está Teresita Higón con nosotros, a quien vamos a saludar. Buen día, Teresita. Hola, buen día. Un placer estar compartiendo con ustedes esto de la magia de las palabras. Está bueno, ¿eh? Y tiene que ver con eso. Sinceramente, si hay algo que de alguna manera nos puede curar, modificar, transformar, hacer soñar, etcétera, etcétera, en este mundo. Convertirnos en niños por un ratito o disfrutar como adultos algunos relatos de niños. Ajá. Y eso tiene que ver con las palabras. Algo que empecinadamente del otro lado tratan de ir anestesiando, rompiendo, impidiendo, pero es lo único que a nosotros nos hace encontrar. Sí, está bueno pensarlo desde ese lugar, ¿no? Uh-huh. Del rescate de la palabra, del rescate del disfrutar de las pequeñas cosas. Uh-huh. Así que, bueno, será por eso que estamos acá reunidos. Y el Moronao apunta a todas esas cosas. Sí. Ya son, ¿cuántos? 15 años. Uy, ya pasamos los 15, es decir, que podemos hacer la fiesta. Ajá. Sí, ponernos los vestidos largos, ponernos a disfrutar de esta cuestión de las palabras, sí. Parece mentira, ¿no? Uh-huh. Que un grupo de personas se hayan reunido para esto, para decir que hay un movimiento de cuentos y que en Rosario pasan cosas y pasan cosas lindas. Uh-huh. Y bueno, yo soy Teresita Higón, yo soy de las Cuentacuentos, uno de los grupos de Moronao, que junto con Ana Cao formamos las Cuentacuentos. Qué bueno. Y las Cuentacuentos, ¿por dónde circulan? ¿Por donde las llamen? ¿Por donde? Las Cuentacuentos, sí. Las Cuentacuentos, contamos cuentos donde nos llamen, donde nos convocan. Y estamos haciendo ahora un espectáculo para adultos. Ajá. Porque los cuentos no solo son para niños, sino que los cuentos también son para adultos. Entonces, este año, por ejemplo, nos juntamos con una cantante que es Claudia Ramis, uh-huh, y con Rafael Gómez en música, y en el Berlín Pub hacemos cuentos para adultos, hilando historias. Bueno, en agosto nos tomamos como un descansito y retomamos en septiembre. Ajá. Así que para los que quieran escuchar cuentos para adultos están invitados en el Berlín el jueves 19 y el jueves 26 de septiembre en el Berlín Pub a las 20 horas. Qué bueno. Bueno, ahora igual antes de irte, en una de esas arreglamos acá, ya que está nuestra compañera Nati, como para ver si antes de esa función pueden venir a hacer algo acá a la radio. Ah, buenísimo, estaría bueno. Sí, Nati lleva la agenda a full, ya la vi recién trabajando. Sí. Una genia. Sí, estoy, no puedo hablar, pero estoy. Bueno, y entonces los cuentos que ustedes normalmente hacen tienen que ver tanto para niños como para adultos. Sí. Cuando los hacen para niños, ¿qué tipo de autores son los que intentan recorrer? En esta parte voy a hablar como sí, las cuentacuentos. Sí. Nosotros siempre decimos que los cuentos que contamos son los cuentos que a nosotras nos gustan. Uh-huh. Digamos, nadie puede contar algo que no le gusta. Es cierto. Y eso es bastante amplio. Hay uh-huh, mucha literatura contemporánea, mucha contemporánea argentina, porque tenemos autores que son maravillosos, pero también hay otros internacionales que también nos gustan.
Hay algo que sí. Nosotros nunca contamos cuentos clásicos, pero sí contamos cuentos que se nutren de los cuentos clásicos. Porque, por ejemplo, Silvia Schuher, que es contemporánea, argentina, tiene cuentos que hacen alusión a estos cuentos clásicos, Dos amigas famosas, por ejemplo. Pero nunca nos enganchamos con esto de contar tal cual el cuento clásico. Pero es una elección muy personal del grupo, no pasa por otra cosa. ¿Qué es lo que ven del lado, de ese lado del que están los cuentacuentos, las cuentacuentos en este caso, de las reacciones de los niños, las niñas? Lo que se ve es que el niño, la niña y los adultos siguen disfrutando el escuchar historias. Que esta cuestión de que hay tanto medio, que hay multimedia y que hay un montón de cuestiones, pareciera que tiene que ser todo lo inmediato, lo imagen, y sin embargo no. Digamos, el niño que uno ve la carita de que está disfrutando el cuento, de que se está imaginando esa historia y que está descubriendo muchas veces cuál va a ser el fin de la historia, la reacción es realmente maravillosa. Nosotros siempre decimos que no hay edad para escuchar cuentos y que no hay cuentos para una determinada edad. Que cuando el cuento es bueno, cuando nos puede atrapar, lo disfrutamos como niños, como adultos, como seres que podemos disfrutar de las cosas. Qué lindo lo que decís. Bueno, en estos días Alejandra con otra compañera de acá de la biblioteca y del jardín van a ir a Buenos Aires, que se lleva adelante la feria del libro infantil y juvenil. Cuando uno participa de alguno de esos espacios, ve todo lo que vos estás diciendo. Y lo ve tanto cuando escucha como cuando ese otro momento también muy mágico, que es el momento de elegir qué libro quiere, qué libro lo atrapa. Sí, y además el libro nos puede atrapar de distintas formas, porque ahora que están los libros álbum, que nos atrapan desde la imagen, hay tanta historia detrás de esa imagen. Es decir, que no es, digamos, hay historias con muchas palabras, hay historias con menos palabras, hay historias con más imagen, con menos imagen, pero el libro sigue siendo ese objeto que nos cautiva y que nos permite viajar. Michel Petit dice que la única que nos permite esta historia del viaje es la literatura, y que uno puede descubrir mundos maravillosos, inhabitables y desconocidos, y que eso nos lleva el libro. No hay otra. Vos sabés que cuando vos estás diciendo todo esto, es lo que nosotros sentimos y pensamos con relación a un montón de cosas. Viste, cuando hay quienes te dicen, bueno, pero el libro ha muerto o esto, aquello, yo digo, evidentemente no van mucho a los espacios en donde los chicos chiquitos, las nenas y sus mamás, papás, abuelos, vienen y se encuentran eligiendo un libro para internarse en esa historia. Es algo que ese objeto es parte de ese objeto libro, es parte de sus expectativas, de sus sueños, de sus deseos, de un montón de cosas en el que se internan realmente. Sí, y hay un momento que es de unión libro-lector, que es ese momento y ese estar y ese permitirnos viajar a donde queramos llegar. Y es cierto, hay distintas formas de lectura, no vamos a despreciar. El chico lee, pero bueno, necesita también de adultos. Seguro. Que lean y les lean. Sí, ese mediador irreemplazable, digamos. De todos modos, yo insisto en esto, cuando el niño o la niña agarran en sus manos por primera vez, nosotros vamos a estar arrancando dentro de muy poco con una biblioteca acá. Está bueno. Y tiene que ver con esto, tiene que ver con lo sensorial, la idea de lo que pueden escuchar, lo táctil, todas estas cuestiones también que lo van acercando a internarse en todo eso, ¿no?
Y también ayudar a papás y a mamás que muchas veces no tuvieron ese modelo lector y ese vínculo con el objeto libro. Qué bueno. Así que está bueno. Qué bueno. Bueno, tenemos ganas de escuchar algo. ¿Vos Bueno, qué decís? y bueno, ¿será que tenemos que contar un cuento? ¿Qué puede llegar a ser, por ejemplo? A ver, La bruja aseada. La bruja aseada es de un autor catalán Ajá. que tendría que recordar el nombre en este momento y no lo recuerdo, pero Bueno. lo prometo que en un ratito quizás venga. Bien, bien. Había una vez una bruja que no quería ver ni papelitos por acá ni miguitas por allá. No, en su casa tenía que estar todo limpio, ordenado, cada cosa en su lugar. Y cuando tenía toda su casa ordenada, ¿saben qué hacía esta bruja? Se subía a su escoba mágica, volaba el cielo y ahí comenzaba a barrer y a barrer y a barrer, hasta que en el cielo no quedaba una sola nube. Recién después, la bruja se sentaba, se preparaba un cafecito y se ponía a descansar. Pero fue justo en ese momento cuando apareció en el cielo una nube. La bruja la miró y le dijo: bájate, nube. Pero la nube, nada. Nubecita querida, ya limpié ese pedacito del cielo. Córrete, salí, ándate. Pero la nube, nada. Nube querida, salí. Pero la nube, nada. Cuando ya no aguantó más, subió a su escoba mágica, voló hasta el cielo, la tomó con fuerza y la bajó. La bajó, la bajó. Levantó el techo de su casa y ¡tac! La atrapó. Te quedás ahí. Y ahora sí, la bruja, con su casa toda limpita y ordenada, y en el cielo ni una sola nube, se preparó el cafecito y se puso a descansar. Pero ¿saben qué hizo la nube, que era mucho más caprichosa que la bruja? Se escapó por la chimenea y ahí se quedó, disimulando que era humo. Y colorín colorado, todo fue inventado. Qué bueno, qué lindo. Qué lindo. Puede ser Josep Sí. María Ríos. Sí, muy bien. Qué Ahí suerte está. que todavía tenemos a José Google que nos ayuda en todo. Buenísimo. Qué lindo texto. ¿Cómo es esto de ponerse a preparar una narración antes de hacerla? Por un lado, vos lo dijiste, ustedes buscan algo de lo que les gusta. Sí. Y después, Te cuento. la creación de... Te cuento. En un principio, Sí. cuando nosotras comenzamos a narrar, hace mucho tiempo, no decimos cuánto ya, pero hace muchos años que estamos con Ana contando, hacíamos lo que se llama la estructura del cuento. Entonces poníamos las secuencias y qué cosas no tenían que faltar, que tenían que estar sí o sí en el cuento. Y luego había un estudio. Nosotras no narramos de memoria, sino que aprendemos esta estructura y vamos narrándolo, respetando al máximo lo que se pueda respetar de lo que es el autor, digamos. Ahora, seguramente que si ustedes leen el texto original, hay Van a cuestiones encontrar que palabras que hay no son- cuestiones que no son iguales. Y además porque este cuento, por ejemplo, cuando lo contamos con niños, hay un juego. La bruja sopla al cielo, los chicos ayudan para que esa nube se corra. O sea que no nos tuviste fe. No nos tuviste fe, ni a Nati ni a mí. Como que podíamos soplar, como Claro. que podíamos Bueno, hacer distinto. pero digamos, y ahí está cuestiones de los movimientos Ajá. y todo. Pero fundamentalmente eso. Luego con los años uno ya no lo escribe, sino que lo va leyendo, va sacando cuáles son las partes que no tienen que faltar, arma la estructura. Esa estructura sí es de memoria, digamos, las secuencias sí no pueden modificarse. Y bueno,
y así salen los cuentos. Y hay cuentos que uno les busca, nosotros siempre decimos que narramos con recursos, entonces el recurso puede ser un títere, puede ser una máscara, puede ser un dibujo, pueden ser imágenes, pero siempre la estrella es la palabra. Qué hermoso. Qué hermoso. Estamos acá con Teresita Higón, que no solamente nos trae esta magia de las palabras, sino también nos trae esto que es la pedagogía de su propia historia, que de alguna manera cada uno va recorriendo y también recortando parte de los aprendizajes que van haciendo en base a eso, porque yo me imagino como todo oficio, como todo espacio con el que uno experimenta distintas cosas, que hay cuestiones que ustedes la habrán ido viendo en algún momento, algunas fueron dejando, otras fueron cambiando, transformando, todo es parte de ese proceso. Sí, y también, bueno, nuestra experiencia que viene de docentes, de egresada de la Escuela de Títeres, Ana es egresada de plástica, es decir, que tratamos de hacer como eso con una mixtura, y bueno, por eso salen así por ahí también los cuentos de buscándole la vuelta. Nos encantan los cuentos con juegos, por ejemplo, y a veces no encontramos tantos, pero bueno, siempre le seguimos buscando la vuelta a estas cuestiones. Y también en eso, por ejemplo, cuando ustedes van a organizar una narración y todo, tienen en cuenta cuestiones adicionales, quiero decir, por ejemplo, la música con la que van acompañando cada una de estas narraciones. Sí, en general, bueno, preguntamos para qué edades, con eso armamos el repertorio, tratamos de poner distintos recursos, digamos, que aparezca un títere, que aparezca una máscara, que aparezca un dibujo, y también esta cuestión de, bueno, nosotras hace mucho que trabajamos juntas, entonces como que vamos viendo, haces una lista y de pronto ese grupo no era para esa lista, porque uno lo va conociendo en ese momento, entonces sí, bueno, cambiamos, no hacemos tal, hace otro, y ahí, bueno, esta comunicación que te permite el tener el contacto con el otro que te está escuchando y el contacto entre nosotras, que ya sabemos cuál es el tiempo de cada una. Y todo esto que estamos hablando tiene que ver mucho cuando los que están formando parte de todo ese de esa trama son niños, niñas. ¿Y cuando son adultos? Y cuando son adultos, uno trata, siempre partimos igual, porque con este espectáculo, por ejemplo, que nos animamos a hacer con Hilando Historias, hacía mucho tiempo que teníamos ganas de la narración con la música. Entonces, bueno, nos juntamos 4 personas que podíamos aportar de distintos lugares. También elegimos relatos que nos gustaban y después lo fuimos hilando. Por eso era esta historia de Hilando Historia. En general, cuando a uno le gusta un texto, cuando a uno le gusta un cuento, lo transmite de tal manera que al otro le gusta. Y cuando nosotros nos juntamos como Moronao, lo primero que hicimos fue también un espectáculo para adultos, juntos. Al adulto es un mito eso que no le gustan los cuentos. No, es totalmente un mito. Al adulto le gusta que le cuenten. Lamentablemente a veces le cuentan cada cosa, pero bueno. No, y por el otro lado, digamos, qué sé yo, hay que recordar que más allá que la modernidad trate de taparlo y todo, pero bueno, la oralidad fue lo primero que nos unió, nos abrazó, nos formó, y por el otro lado yo voy a decir algo que tiene que ver ya con otra cosa que uno no siempre la tiene en cuenta, pero lo más fuerte para nuestras vidas tiene que ver tal vez con el momento inicial cuando nuestras madres nos arrullan, nos cantan y nos cuentan cosas.
Sí. Por eso está bueno esto que si ustedes se proponen una bebeteca, porque hay muchas mamás que no han tenido esta posibilidad de ser arrulladas. Entonces está bueno que otro le dé esta posibilidad para que ellos puedan hacerlo con sus niños. Cuando yo dije esto de los cuentos clásicos, nosotras no los contamos, pero como utilizamos otros cuentos que sí los incluyen, nos dimos cuenta en los últimos años que los niños no los habían escuchado. Y hasta las películas, hasta Harry Potter habla de dragones, habla de príncipe, hablan de un montón de cosas que si no tenemos esta cuestión de que las brujas son malas, que hay dragones que van a defender el castillo, que viene un príncipe encantado, pero eso es bien del cuento clásico. Entonces me parece que hay que retomar esos elementos como para que podamos disfrutar. Este cuento que yo digo de las dos amigas famosas de Silvia Schuher, habla de que Caperucita y Cenicienta nunca se llevaron bien, que están dentro de un mismo libro, donde están los cuentos clásicos y se pelea. Y nombran a los 7 enanitos, al soldadito de plomo, al gato con bota que le da una patada y las tira. Digo, para yo escucharlo y para que el otro lo disfrute, tengo que saber qué pasó. ¿Y por qué Cenicienta le dice a Caperucita que es una tonta porque está juntando florcita para la abuelita y la otra le tira ceniza cuando terminó de limpiar toda la cocina? Entonces, bueno, retomemos, recuperemos palabras, que las palabras nos van a salvar, y está bueno todos los intentos. Por eso está bueno que haya una biblioteca popular en el barrio y que se puedan hacer actividades que aglutinen alrededor de libros y palabras. Y más si tenemos una radio comunitaria que le está. da lugar a abrazarnos a todas esas historias. ¿Podemos uno más? Sí. Para adultos, ¿querés? Dale, me encanta. Pilar y Daniel bautizaron a su hijo a orillas del río. Ese día le enseñaron lo sagrado. Le entregaron una maceta de malbón para que aprendiera a amar la tierra. Le dieron una caracola de mar para que aprendiera a amar el agua. Le entregaron una jaula con un pájaro adentro. La abrieron para que se dé cuenta de la libertad. Y le dieron una botellita cerrada y le dijeron: no la abras nunca, nunca, para que aprenda a amar el misterio. Qué hermoso. Eso es de Eduardo Galeano. Galeano. Tiene el sello tiene inconfundible. Tiene el sello de Galeano, que está siempre con nosotros, ¿no? Sí. La verdad que... De hecho, Porque mira, me acordé del texto porque sobre la mesa, les contamos, hay un libro de Galeano que es Espejos. Claro. Bueno, Teresita, un gustazo como cada vez que vienen ustedes, todos los de Moronao. Un gran saludo a Ana. Sí. Y bueno, nos encantaría que vengan con los compañeros que hacen música también. Ah, perfecto. Hacer algo después cerca de la fecha que van a estar actuando. Buenísimo. Nos encantaría. Bárbaro. Muchas gracias. Aceptamos la invitación. Por Y estar. muchísimas gracias a ustedes. Siempre es un placer. Nosotros nos vamos pasando los cuentos que cada uno cuenta. Entonces, bueno, claro, también es un placer para nosotros venir acá. Como para no repetirlo.